Bien, buenas tardes a todos. Espero que estén bien. Vamos a empezar mirando un poco la guía del trabajo de investigación. Eh, el compañero tiene una consulta. Vamos a escuchar su consulta. Después vamos a leer Es detalladamente con, nuestra guía. sí, es con respecto a la actividad número 5. Actividad número Pasa que 5. sí, no especifica en la plataforma exactamente cuál sería la actividad a desarrollar. Ah, sí, porque yo puse para ordenar el, en la plataforma nomás. La actividad 5 voy a cargar eso. O sea, puse el título para que esté ahí, porque en la plataforma no te no podés reordenar las cosas. Entonces, como falta una actividad todavía para completar nuestro puntaje del proceso, em, hoy día Solo 1, está pendiente para ocuparse. sí, dejé ahí, creé la clase más o menos, todavía no instancié, sería en términos de Ya, ya, ya. programación a objetos. Porque ya tenía que cargar lo que era el trabajo de investigación, ya quería darles eso para que tengan el tiempo suficiente para poder trabajar en, en eso, ¿verdad? Porque es un poquitín largo. Entonces, para que tengan el tiempo suficiente para poder desarrollar eso. La actividad 5 aún no está definida. O sea, acá alguien entregó trabajo 1 o 2, dice. Después me voy a fijar qué será eso, ¿verdad? Pero la actividad 5 voy a estar definiendo en la próxima semana, ¿verdad? Porque tenemos todavía, según nuestro calendario, tenemos clase hoy, el 2 de diciembre, el 9, y el examen es el... El 15, señor. ¿Cuándo? El 15 según el calendario que está en la plataforma. El 15. Mira un poco. El 16. El 16 es el examen. Sí, es correcto, profe. Ah, porque el 15 es jueves. Y yo tengo examen en otra materia ese día. Yo ya agendé ya el examen una fecha antes. Un día antes. Está bien. Bueno, entonces nos queda, tenemos la clase de hoy, tenemos la clase del siguiente viernes y del nuevo. O sea, tenemos tres clases todavía. Y el trabajo de investigación tiene como fecha límite para entregar el 9. Yo mañana voy a estar levantando el trabajo de esta semana, la actividad 5. O sea, voy a completar lo que hay que hacer en la actividad 5 para poder completar los puntos del proceso. Entonces ustedes se dedican a eso esta semana y después ya se dedican de lleno a su trabajo de investigación. Bueno, vamos a mirar la guía. Quiero ver cuántos estamos. Estamos una buena cantidad. Bueno, bueno, la guía del trabajo de investigación. El tema va a ser crear una aplicación en Java para la empresa Mundo PC. Va a tener un total de 22 puntos. Los objetivos de este trabajo es reconocer la programación orientada a objetos o PO por sus siglas, sus características, interacciones y técnicas en las que está basada. Desarrollar software bajo el paradigma de la programación orientada a objetos, o sea, van a usar clases, objetos, constructores, métodos, van a instanciar objetos, van a usar paquetes, todo lo que fuimos dando a lo largo de todo este semestre, ¿verdad?
Hay que desarrollar el software utilizando el lenguaje de programación Java. No se admitirá otro lenguaje. Esta actividad se requiere la participación activa e igualitaria de todos los integrantes del grupo, cuyas instrucciones son, eh, ustedes tienen su grupo, ¿verdad? No tienen problema con eso. El que no tiene grupo entrega solo y punto. No hay problema con eso tampoco. Pero el trabajo es grupal. Ya nos habíamos formado, creo, a principios del semestre en grupos. Entonces, Sí, formamos grupo a principio de las sí. clases. Y se debe mantener ese grupo. Bueno, ¿qué tienen que hacer? Leer atentamente las instrucciones, es lo que estamos haciendo ahora. Organizar tu grupo para realizar el trabajo de investigación, es lo que van a empezar a hacer ya desde ahora. Van a crear una aplicación llamada Mundo PC según el diagrama de clases planteado en el anexo. Cada clase creada debe respetar el diagrama de clases. Cada clase debe estar identificado con el nombre del autor, quien escribió el código, como el ejemplo que se muestra. Ustedes, eh, yo he dicho que podían formar grupos de hasta 4 personas, o era 5. 5. Bueno, el ejercicio está preparado. Van a ver, eh, tiene más de 5 clases. Entonces, cada integrante del grupo, de acuerdo a la cantidad de integrantes que sean, ¿verdad? Cada integrante tiene que hacer por lo menos una clase. Y si son 3 en el grupo, 2 clases. Y si son 2, 3 cada uno y así sucesivamente, ¿verdad? Y poner su firma en el comentario. Ven que cuando creamos un proyecto te sale acá para poner el autor y toda esa historia. Entonces, ustedes lo que van a hacer es poner su nombre, su número de cédula como comentario para poder identificar quién hizo esa clase para poder puntuar. El proyecto total debe ser guardado en un archivo zip y alzar en la plataforma en la sección de tareas, trabajo de investigación. Cada integrante del grupo debe alzar el archivo .zip de su grupo para que pueda cargarles la calificación. Profe, Sí. ese punto yo estuve leyendo y ¿qué archivo hay que cargar en el zip? ¿O cómo sería el...? Eso podría mostrar. Sí, le voy a mostrar. Ustedes van a crear un proyecto nuevo. Van a seguir estos mismos pasos que yo estoy haciendo. Van a crear un proyecto que se va a llamar, va a ser Java with a New Application. Le dan siguiente y van a poner en alguna carpeta, cualquiera sea, pero tienen que saber dónde pusieron su proyecto. Entonces, se llama Mundo PC. Mi proyecto está en esta dirección, ¿verdad? C barra curso barra Java barra fundamentos. Finalizo. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Ustedes van a crear una clase 1. Les pongo así para que no sea tan evidente, ¿verdad? Que va a estar en un paquete 1, por ejemplo.
Después van a crear las otras clases. Este se va a llamar, por ejemplo, eh, test mundo PC, por ejemplo, que va a estar en el paquete test. Te van a mirar en el diagrama de clases cómo se va a llamar el paquete y tienen que respetar eso. Enseguida vamos a mirar el diagrama para que ustedes puedan entender de qué estoy hablando. Y le damos finalizar. Bueno, y van a tener varias clases en el paquete 1 que se va a llamar de cierta manera, de acuerdo a lo que vamos a ver en el diagrama de clase. Van a tener otro paquete que se va a llamar test, donde van a poner el código main. Y esta clase, por ejemplo, acá le van a poner ISO fulano de tal. Y lo que sí acá les voy a pedir es que pongan los nombres de todos los miembros del grupo para que me sea más fácil corregir. Acá los nombres y número de cédula en esta parte, como comentario también. Integrantes del grupo y el nombre de cada uno. Y acá en la parte de autor, el autor de esa clase. Eso tenemos que poner en cada clase, profesor. El autor, sí, copiar y pegar nomás. Una vez nomás van a hacer y copiar y pegar. No lo de los integrantes. Sí, sí, por favor. Así entonces yo miro en cualquier clase y ya voy a poder corregir más rápido, ¿verdad? Porque tengo 3 exámenes esa semana y tengo solo 8 días para entregar todas las correcciones. Entonces va a ser más rápido si yo puedo ver los nombres de todos los integrantes. Es copiar y pegar nomás. Copiar y pegar en cada clase. Si no copian en todas las clases no pasa nada tampoco, ¿verdad? Voy a buscar en cada una de las clases y tampoco es... eh, no pasa nada si es que no copian en todas las clases. Si copian por lo menos en una de las clases, yo ya voy a poder copiar y tener ahí a mano el nombre de los integrantes. Bueno, ¿y qué pasa con esto? Nosotros ejecutamos este proyecto. Voy a poner una clase main. Supongamos que ya terminamos, ¿verdad? Ahí ya proyecto terminado. ¿No? En realidad esto no hace nada, lo único que hace es proyecto terminado. Entonces, que no me encuentro, tengo que guardar primero. Ahí está. Entonces, ejecuto. Y como mi proyecto no hace nada, solamente le puse proyecto terminado, nada más. Entonces, ¿se acuerdan dónde yo tenía mi proyecto? Estaba en el disco C, cursos, Java, fundamentos y acá está Mundo PC. ¿Ven? Sí, sí, sí. Dentro del Mundo PC hay varias carpetas que el IDE te construye. Ustedes tienen que zipear esta carpeta. Clic derecho, añadir al archivo en formato zip y ponen grupo, no sé, grupo lo que sea y poner grupo 1, aceptar. Entonces van a tener un archivo solamente y este archivo es el que tienen que alzar en la plataforma. Van a alzar. Querer, ¿puedes mostrar otra vez cómo es para exportar? Sí, sin problema. Bueno, nosotros cuando creamos el proyecto en NetBeans, el IDE nos crea todos los archivos necesarios para que funcione el programa dentro del proyecto. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es buscar, y este nombre que le dan al proyecto
el IDE convierte o crea automáticamente una carpeta. Ven si se posicionan con el mouse, también acá les muestra dónde está guardado el proyecto. ¿Ven? Sí, sí, sí. Bueno, entonces se van a esa dirección, buscan esa carpeta y la carpeta completa tienen que zipear. Le dan clic derecho, tienen que tener el programa WinRAR, es de descarga libre y gratuita. Y le hacen clic en añadir al archivo, le ponen el formato de archivo .zip, le dan un nombre al archivo o pueden dejar así como está y le da aceptar. Y lo que hace esto es, esta carpeta que tiene, miren, esta carpeta tiene tres carpetas adentro más dos archivos. Si entramos acá en SRC, tenemos el paquete 1, donde está la clase 1. Ustedes acá van a tener varias clases. El test, que tiene otra clase. Y así. Y este build, por ejemplo, tiene también varias clases que fueron creadas automáticamente por el IDE para que funcione el proyecto. Entonces, usted, esta carpeta completa tienen que zipear para que yo pueda abrir y me funcione. Y alzan el archivo .zip. Entonces, acá tienen un solo archivo que enviar. Y yo voy a descomprimir y ahí va a estar todo el proyecto que ustedes hayan hecho. Permiso, profesor, una pregunta. Sí, Des- Profesor, te quiero preguntar algo. sí, decime nomás. ¿Ves que en el caso que, bueno, ves que tenemos nuestro grupo, ¿verdad? Y cada uno tiene su NetBeam y supongo que cada uno va a hacer en su computadora. En ese caso, por ejemplo, vamos a tener en varios archivos iguales a eso. ¿Cómo, por ejemplo, vamos a hacer en ese caso? O si tiene que ser en una computadora nomás, o cómo hacemos. El tema de hacer las clases, muy buena tu pregunta. ¿Por qué? Porque usualmente cuando ustedes van a trabajar en programación, van a trabajar en equipo. Y uno se va a encargar de hacer, por ejemplo, la clase 1, otro se va a encargar de hacer la clase 2, otro se va a encargar de hacer la clase 3, etcétera. Ustedes tienen que intercomunicar esas clases y lo único que necesitan es eh, avisarle al compañero que tu clase se va a llamar de tal o cual forma. O cada uno hace su clase y luego le pasan a alguno de ellos. Pueden copiar y pegar el código. Porque el código Java es el mismo en todas las computadoras. Eso no cambia. Entonces, por ejemplo, vos vas a hacer la clase 1, otro va a hacer la clase Ya, 2. ya. Muchísimas gracias. Se van a, se tienen que organizar, ¿verdad? Para que se pasen el código y tengan un proyecto y que uno solo haga pueda montar, digamos, el proyecto completo y hacer funcionar. Esa sería una forma artesanal de hacer un trabajo en equipo. En realidad hay herramientas también para hacer trabajo de desarrollo de software en equipo, que es GitHub, por ejemplo, es uno de ellos. Pero no vamos a tener tiempo de poder ya enseñarles cómo usar esa herramienta, ¿verdad? Porque tiene también sus peculiaridades. Y Bueno, sí, mejor que nos comuniquemos bien nomás y hagamos juntos. sí, exactamente. Y se van a dar cuenta luego cuando una clase no te funciona porque pusiste mal el nombre de la clase que hizo tu compañero, por ejemplo. Entonces tenés que, o él cambia su nombre o vos le Sí, cambias exactamente. en tu archivo, Gracias, ¿verdad? profesor. Y eso es muy importante que entiendan y es muy importante que les pase también, porque así van a saber cómo trabajar con código ajeno también. Porque no van a ser solos ustedes un sistema eh, todo el tiempo, ¿verdad? No digo que no van a ser capaces, pero usualmente en el trabajo, en la vida real, se dividen las tareas. Y se comunican, ¿verdad? Sabe que en mi clase se llama así. Entonces el otro ya programa ya con el nombre, como con mayúscula, con minúscula, y ya le pone ahí, escribe y luego unen el trabajo y funciona todo perfectamente, ¿verdad?
porque se entienden en el lenguaje que están trabajando. Bueno, la fecha límite de entrega de este trabajo de investigación es el 9 de diciembre a las 23:59. Hay una fecha de entrega tardía que sería el 10 de diciembre a las 23:59, pero se pierden los 2 puntos eh, por entrega puntual. Posterior a esta fecha, ya no se admitirán entregas por cuestiones de organización de tiempo de entrega de planilla de notas de los alumnos a la dirección académica de la facultad. Ya no me va a dar tiempo de recibir trabajos luego de esta fecha. Ya tengo todo agendado como voy a hacer con las otras materias y con la materia que llevo con ustedes. Así que posterior al 10 de diciembre ya no voy a aceptar trabajo lastimosamente porque ya no me va a dar el tiempo de corregir. Bueno, los criterios de evaluación. Eh, Las clases están agrupadas en los paquetes correctos, 2 puntos si cumple, si no cumple 0. La clase computadora está correcta, la clase monitor está correcta, la clase ratón está correcta, la clase teclado está correcta. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clases que van a dividirse lo más igualitariamente posible para trabajar. Y como habíamos dicho en la clase pasada, lo mejor es empezar por las clases que no tienen dependencia alguna, es decir, que pueden funcionar independientemente. Entonces ahí se van a organizar ustedes, ¿verdad? Por ejemplo, dispositivo de entrada. Ya le estoy dando una ayuda. Es una clase que no depende de nadie. De dispositivo de entrada va a heredar teclado, ratón, por ejemplo. Entonces ya acá uno va a hacer esto, luego termina él y el otro va a hacer la clase teclado y el otro va a hacer la clase ratón y así. La clase orden está correcta y la clase mundo PC está correcta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, 7 clases tienen. Bueno, tienen que instanciar por lo menos 5 objetos de la clase computadora. Ustedes ya entienden lo que quiere decir instanciar, ¿verdad? ¿O no? Sí, Ese no es new objeto. sí. Es ya una vez creado todo el proyecto, tienen que cargar, vamos a decirle, 5 computadoras. Uno marca HP, otro marca Acer, otro marca AMD, otro... ¿Qué otra marca hay? IBM, después Acer, Asus. Tiene que instanciar 5 objetos de la clase computadora. Luego, se imprimió el listado de objetos creados con los datos pertinentes, o sea, tienen que imprimir computadora 1, marca Acer, tiene un ratón tal clase, teclado tal, monitor tal. Pero todo tiene que ser hecho por el programa, no quiero que me pongan código en duro ahí. Y entrega el trabajo antes del 9 de diciembre a las 23:59, 2 puntos. Son 11 criterios de evaluación. Por 2 son 22 puntos en total para el trabajo de investigación según nos marca el reglamento de la facultad. Y ahora vamos a mirar el diagrama de clases.
es muy parecido al ejercicio que hicimos el viernes pasado. Entonces, si tienen problemas para hacer este ejercicio, miren el video de la clase pasada. Bueno, por ejemplo, mirando esta clase, ¿cuál va a ser la primer clase que van a hacer? Dispositivo de entrada, puede ser. Sí, dispositivo de entrada, porque no tiene ningún tipo de dependencia, o sea, no depende de nadie, absolutamente de nadie. Entonces, uno ya puede hacer esta clase, uno de los integrantes. Y tienen que ponerle el nombre, tipo de entrada, marca. Estos son los constructores, el método toString. Estos son los atributos. Y crear get set de cada propiedad, que también ya hicimos varias veces. Bueno, y después, ¿qué pasa? ¿Qué clases pueden crear después? Al mismo tiempo. Según lo que indica ahí es ratón y teclado. Ratón, teclado y monitor también ya pueden crear, porque monitor no tiene dependencia ya de nadie. Ratón y teclado heredan de dispositivo de entrada. Monitor no hereda de nadie. Entonces ya pueden crear, inclusive este y este ya pueden crear al mismo tiempo. Pero esto no pueden crear antes de crear esta clase. Ya, entiendo. Esta sería la primera clase que van a crear. Este se puede crear al mismo tiempo. Esto sería en segundo lugar. Y después, ¿cuál sería la tercera clase que tienen que crear? Computadora también. Computadora. Computadora sigue orden. Computador, computadora se puede crear, pero después de haber terminado esto. O sea, este se crearía en tercer lugar. Y tiene que estar guardado en este paquete. Así como vimos en la clase pasada, este es el nombre del paquete. Se va a llamar así, com.gm.mundopc. Luego de creada la clase computadora con todos los atributos que indican acá, el constructor con argumentos, el get set de cada propiedad, ahí se puede crear la clase orden. Completado esto, ya van a crear la clase main, que es donde van a hacer el test de su sistema, es decir, van a usar ya el sistema, van a crear objetos del tipo computadora. O sea, esto iría en quinto lugar. Y acá en Mundo PC entonces van a crear, por ejemplo, computadora, computadora 1. Y va a ser el nombre de la computadora, el monitor tienen por acá, tienen que pasarle el monitor, el ratón está por acá, tienen que pasarle también el tipo computadora, va a recibir los tipos de datos. String, que sería el nombre de la computadora, que va a ser propio de esta clase. Monitor, teclado y ratón son clases asociadas a esta clase, o sea, viene de aquí, viene de aquí y viene de aquí. Y eso nomás, lo que tienen que hacer.
Profesor, una consulta. Decime. Las primeras clases entonces que vamos a crear, o sea, las 4 primeras clases estarían en un paquete diferente entonces al del mundo PC, ¿verdad? Sí, según el diagrama de Según clases, el sí. diagrama, sí. Si Sería se, si se fijan con acá, puntos que... Sí, si se fijan acá, este, ahora vamos a dar sí. lenguaje UML. Y bueno, tienen que estudiar eso porque van a entrar en el examen. Vamos a ver lenguaje UML y van a ver qué significa. Y este dibujo así significa que es un paquete. Esta flechita significa que hereda de esta clase. Esta flecha con punta tipo rombo quiere decir que está asociado a esta clase. O sea, estas clases están asociadas a esta clase. Esta clase está asociada a esta clase. Esto significa otro paquete que tiene una sola clase, que es Mundo PC. Puede tener más, pero tiene una sola clase. Por ejemplo, acá puede estar Mundo PC Compras y Mundo PC Ventas, por ejemplo. Dos clases, ¿verdad? Pero acá les pido solamente una clase y ni siquiera les pido instanciar las órdenes, ¿verdad? Solamente les pido instanciar 5 computadoras e imprimir ese listado. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bueno. Si no hay dudas, vamos a lo que es la clase de hoy. Y mañana fíjense en la plataforma para poder hacer el trabajo de esta semana. No va a ser difícil, no se preocupen. Bueno, lo que vamos a ver hoy es, eh, se le llama lenguaje unificado de modelado, UML por sus siglas en inglés, que significa Unified Modeling Language. No es un lenguaje de programación, sino es más bien un estándar que se utiliza para generar diagramas, para poder forjar en un lenguaje visual lo que pretendemos hacer con el software que estamos queriendo desarrollar. Eh, y como dice acá, desempeña un rol importante no solo en el desarrollo de software, desempeña un rol importante no solo en el desarrollo de software, sino también en los sistemas que no tienen software en muchas industrias. Ya que es una forma de mostrar visualmente el comportamiento y la estructura de un sistema o un proceso. Famoso en los negocios, creo que ahí en la Unisal mismo hay un cartel que te indica qué tenés que hacer en caso de incendio, por ejemplo. Porque qué lado tenés que caminar, si hay humo, caminar agachado, no correr, formar fila de uno, etcétera, etcétera, etcétera. Y es bien gráfico, o sea, cualquiera puede entender eso. Y como siempre se dijo, una imagen vale más que 1000 palabras. Es por eso que se creó la generación de diagramas con el lenguaje unificado de modelado, que es UML, como ya les dije, por sus siglas en inglés, que sirve para forjar un lenguaje visual común en el complejo mundo del desarrollo de software, para que también fuera comprensible por los usuarios de negocio y quien quiera que desee entender un sistema. Usualmente nosotros, como desarrolladores de sistemas, vamos a tener que tratar con gente que no son desarrolladores porque generalmente los dueños de empresas, los gerentes, los directores
Los supervisores son los que van a decidir comprar o no un sistema de nosotros. Entonces nosotros tenemos que poder ser capaz de visualmente mostrarle qué es lo que va a hacer nuestro sistema, qué va a tener en cuenta, qué no, qué seguridad va a ofrecer, cómo se va a comportar si sucede esto, qué camino va a tomar si sucede lo otro, etcétera. Bien. ¿Y por qué damos UML? ¿Por qué les tengo que enseñar UML? Primero, porque estoy segurísimo que van a dar en materias más adelante. En ingeniería de software, tal vez, no sé cuántas materias de ingeniería de software tienen. Si tienen uno, dos, tres. Pero es una parte de la ingeniería de software el comprender y poder hacer modelado en lenguaje UML. Nosotros no vamos a entrar en un eh, muy profundo en lo que es UML. Lo que yo quiero que ustedes conozcan, y cuando ya den la materia propiamente dicha, ustedes ya van a estar acordándose, sí, esto era lo que se refería el profe eh, con UML, ¿verdad? Sí, ya tengo una idea más o menos. No va a ser algo muy nuevo para ustedes. Ahora sí creo que es algo muy nuevo para ustedes, ¿verdad? Esto creo que es un concepto nuevito, nuevito para ustedes. O alguien ya conocía. La verdad que no. Nuevo es. Sí. Ustedes están en segundo año, están terminando el segundo año. Estoy seguro que en el tercero, cuarto, por ahí ya van a dar esto. Y ahí se complica toda la cosa. Y van a usar también para hacer su tesis. Porque en la tesis tienen que presentar su diagrama de casos de uso, su diagrama de comunicación, su diagrama entidad-relación, etcétera, etcétera. El diagrama de clases, todo eso. Bueno, ¿y por qué damos UML? Porque las tecnologías orientadas a objetos se han convertido en uno de los motores clave de la industria del software, y a la par se han hecho innovaciones en las metodologías utilizadas para el desarrollo de software. Esta evolución de metodologías tiene como propósito la creación de sistemas cada vez más complejos, acordes a las necesidades presentes. Y eso es totalmente cierto, porque ustedes ya son nativos digitales, ¿verdad? O sea, ustedes ya la mayoría usó un celular desde que tiene uso de razón, ¿o me equivoco? Yo usé el teléfono dijo de profesor. O llegaste a usar. Bueno, entonces vos, Sí, vos me vas a comprender lo que estoy hablando, con el candadito. con el candadito ese. Bueno, y el salto que pegó la tecnología con los teléfonos celulares, que son computadoras, con el internet y con la altísima cohesión del sistema que hay hoy en día, porque antes, para enviar una carta, o tenías que escribir en un papel o imprimir, poner en un sobre, llevar al correo y enviar. No existía la posibilidad de enviar un correo electrónico. Sucedió eso. Hoy día enviar un correo electrónico es básico. Es como abrir la canilla del agua y que te salga agua de ahí. El tema de las redes de pago, por ejemplo. Antes vos comprabas un electrodoméstico a crédito. En mi época ahora nos íbamos
en el negocio. Me acuerdo que nos íbamos a González Jiménez en esa época, ¿verdad? Para comprar una tele a crédito. Y yo vivo en Areguá y yo me tenía que ir, o sea, yo era chico cuando eso era con mis padres. Bueno, ellos compraron la tele a crédito, firman ahí todos los documentos y venimos nosotros felices con nuestra tele, ¿verdad? Y cada mes teníamos que irnos hasta San Lorenzo para pagar la cuota. No existía eso de que voy a pagar ahí en el equipado de la esquina o en el practicado que está ahí a la vuelta. O, y mucho menos voy a pagar usando mi celular, ¿verdad? Ahora puedes pagar directo de tu billetera Tigo. Si tenés cuenta en Baza o Continental, puedes usar la aplicación y pagar tu factura de Ande, cargar saldo, enviar dinero. Eso era imposible antes con la tecnología de ese entonces. Y el protagonista de que todo esto haya cambiado fue la programación orientada a objetos. Las tecnologías más comunes para modelado de software son la perspectiva del análisis estructurado y la perspectiva orientada a objetos. En el análisis estructurado, la construcción principal del sistema es la función y el proceso, y el modelado se realiza en descomposición de funciones. Ese era el análisis estructurado. En la perspectiva de modelado orientado a objetos, el bloque principal de todo el sistema es la clase y el objeto. Nosotros dimos primero la práctica y ahora estamos teorizando sobre eso. Hablamos muchísimo de clases y hablamos muchísimo de objetos. Y el problema se analiza mediante el estudio de objetos dentro del ámbito en que se presenta. El modelo contemporáneo se ha inclinado por la metodología orientada a objetos. Contemporáneo quiere decir de ahora, hoy. ¿Cómo se hace hoy en día? ¿Y por qué? Porque logró derribar problemas que se resisten al análisis estructurado. Si bien las metodologías estructuradas marcaron la pauta para la construcción de software, la metodología orientada a objetos es un paradigma que ha demostrado ser de gran utilidad para la solución de problemas clásicos que se presentan al elaborar software, brindando, entre otros beneficios, software reutilizable. Eso es muy, muy importante. Costos y tiempos de desarrollo menores. Sistemas de alta calidad, fáciles de modificar y mejorar. Una metodología orientada a objetos abarca métodos de análisis, diseño e implantación, permitiendo especificar la conducta de la estructura del sistema. Documentar el problema desde su construcción, además de proporcionar un anteproyecto del sistema final. Y esto es muy importante. Con el paradigma de análisis estructurado no se podía hacer eso. No podías vos presentar porque era puro código. No podías vos hacer esto, no podías hacer. Este diagrama de clase no podías hacer. Bueno, el auge de las tecnologías orientadas a objetos se debe fundamentalmente a la existencia y popularidad de varios lenguajes de programación orientados a objetos tales como C++ o Java, que es lo que nosotros estamos estudiando, por lo que es de vital importancia tener un buen entendimiento del tema. Este capítulo es una introducción a la metodología orientada a objetos, en el cual analizaremos los conceptos básicos y la terminología sobre las metodologías más utilizadas. Esto es Butch, OMT y UML, siendo esta última la estandarización de las anteriores.
debido a las ventajas que UML nos brinda al momento de especificar, visualizar, construir y documentar un sistema de software, es la metodología utilizada en el presente trabajo y por consiguiente será especialmente tratada. Conceptos fundamentales de metodología orientada a objetos. Para comenzar, vamos a considerar los conceptos relacionados con las tecnologías orientadas a objetos para un mejor entendimiento. La orientación a objetos es un conjunto de disciplinas, ingeniería, que desarrollan y modelan software que facilita la construcción de sistemas complejos a partir de componentes. El atractivo de la orientación a objetos es que proporciona conceptos y herramientas con las cuales se modela y presenta el mundo real tan fielmente como sea posible. Y dijimos eso también, ¿verdad? Que la filosofía de la programación orientada a objetos consiste en representar los objetos tal cual como nosotros percibimos en el mundo real. La orientación a objetos trata de cubrir las necesidades de los usuarios finales, así como las propias de los desarrolladores de productos de software. Vamos a mencionar, o vamos a repasar más bien, las propiedades más importantes de la orientación a objetos. Objetos. Estamos haciendo ya un repaso para nuestra evaluación final. Este material yo les voy a disponibilizar en la plataforma y les pido que lean, no vamos a leer todo hoy porque tiene 28 páginas, pero ustedes sí lean todo porque de acá van a salir muchos temas para el examen. Así que denle una buena leída. Objetos. Definimos un objeto como un concepto, una abstracción o cosa con límites definidos y significativos para el problema en cuestión. Los objetos sirven para dos propósitos: promueven el entendimiento del mundo real y proporcionan una base práctica para la implantación computacional. La descomposición de un problema en objetos depende de la naturaleza del problema. Y este es un concepto muy importante. Un objeto es una instancia de una clase. Una idea fundamental en la orientación a objetos es la comunicación de los objetos a través del paso de mensajes, que es lo que nosotros hacemos sin darnos cuenta en Java. ¿Por qué? Creamos una clase, esa clase depende de otra clase y esas clases se están comunicando. Pasemos a ver lo que son las clases. Una clase es un concepto discreto dentro de la aplicación que se está modelando. Una cosa física, de negocios, lógica o de una aplicación. Las clases son los focos alrededor de los cuales se organizan los sistemas orientados a objetos. Una clase se puede definir como una descripción abstracta de un grupo de objetos con las mismas características. Esto es, que siguen una misma estructura, comportamiento y relaciones similares, cada una de las cuales se diferencia por su estado específico, que son los atributos, y por la posibilidad de realizar una serie de operaciones a través de sus métodos. Un atributo es una característica o propiedad de una clase y aplica a todos los objetos de dicha clase. Un método es la realización de una función, servicio o acción que se puede aplicar a todos los objetos de una clase para comportarse de cierta manera.
es decir, para hacer algo. El nombre de un método es generalmente un verbo. ¿Por qué? Porque hace algo, que representa claramente el comportamiento de una clase. Por ejemplo, el método sumar. ¿Qué hace el método sumar? ¿O qué hace el método imprimir? ¿O qué hace el método restar? ¿O qué hace el método calcular interés? Al leer el nombre del método ya sabes perfectamente qué es lo que va a hacer ese método. Bueno, comunicación entre objetos. Un sistema orientado a objetos consiste en un conjunto de objetos que se comunican unos con otros llamando a sus métodos. Estos últimos residen en el objeto y determinan cómo actúan en el mismo cuando reciben un mensaje. Un mensaje es la acción que hace un objeto. Un método es el procedimiento que se invoca para actuar sobre un objeto. Esto es, especifica cómo se ejecuta un mensaje. El conjunto de mensajes a los cuales puede responder un objeto se denomina protocolo del objeto. Estos mensajes son los únicos conductos que conectan al objeto con el mundo externo. Herencia. Te les costó un poquito entender, ¿verdad? La herencia es una propiedad que permite, siempre estamos hablando de programación orientada a objetos. Todos estos son conceptos fundamentales de la programación orientada a objetos. Herencia es una propiedad que permite a los objetos ser construidos a partir de otros objetos. El objetivo final es la reutilización de código, es decir, utilizar las clases anteriormente desarrolladas. La herencia supone una clase base y una jerarquía de clases que contienen las clases derivadas de la clase base. Las clases derivadas pueden heredar características de su clase base o como le habíamos llamado nosotros clase padre, pero añaden otras nuevas características propias. Las clases que heredan propiedades de una clase base pueden a su vez servir como definiciones bases de otras clases. Existen dos mecanismos utilizados normalmente. La herencia simple y la herencia múltiple. En la herencia simple, una clase puede tener un solo ascendente. Se cortó el internet. Existen dos mecanismos utilizados normalmente, herencia simple y herencia múltiple. En la herencia simple, una clase puede tener solo un ascendente. O dicho de otro modo, una subclase puede heredar características de una única clase. La herencia múltiple es la propiedad de una clase de poder heredar características de más de una clase. Profe, salió una Sí, llamada. O sea, se colgó. sí, me di cuenta. Yo seguí hablando porque estoy grabando la clase, entonces van a mirar nomás el video para ver la parte que se perdió. Ok. La presentación también salió. Ahí Sí, está. ahora bien, presentar nuevamente. Básicamente nos quedamos acá, ¿verdad?
existen dos mecanismos utilizados normalmente: herencia simple y herencia múltiple. En la herencia simple, una clase puede tener solo un ascendente, o dicho de otro modo, una subclase puede heredar características de una única clase. La herencia múltiple es la propiedad de una clase de poder heredar características de más de una clase. Básicamente todo lo que se puede hacer con herencia múltiple se puede hacer con herencia simple, aunque a veces resulta más difícil utilizar herencia múltiple debido a que se llegan a combinar diferentes tipos de objetos, cada uno de los cuales define métodos, atributos iguales, y con esto pueden surgir problemas de ambigüedad. Estos son conceptos que puede ser que demos en las clases que vienen. Vamos a ver, yo espero que sí, ¿verdad? Para poder completar bien nuestro programa, pero por lo menos vamos a definir lo que es, ¿verdad? El polimorfismo. Esta propiedad supone que un mensaje puede producir acciones, resultados totalmente diferentes cuando se reciben por objetos diferentes. Con esta propiedad, un usuario puede enviar un mensaje genérico y dejar los detalles de la implantación exacta para el objeto que recibe el mensaje, ya sea un objeto padre o hijo. Por esto último, podemos deducir que el polimorfismo se fortalece con el mecanismo de herencia. La sobrecarga. La sobrecarga es una clase de polimorfismo. La sobrecarga es una propiedad en la cual se utiliza el mismo nombre de una operación para representar operaciones similares que se comportan de modo diferente cuando se aplican a clases diferentes de la misma. Por consiguiente, los nombres de las operaciones se pueden sobrecargar. Esto es, las operaciones se definen en clases diferentes o en la misma, pudiendo tener nombres idénticos, aunque su código programado puede diferir. Si el nombre de una operación se utiliza para nuevas definiciones en clase de una jerarquía, la operación del nivel inferior anula la operación del nivel más alto. La sobrecarga elimina la necesidad de definir métodos diferentes que en esencia hacen lo mismo. También hace posible que un método se comporte de una u otra forma según el número de argumentos con el que sea invocado. La abstracción. La abstracción es la propiedad que permite representar las características esenciales de un objeto, sin preocuparse de las características restantes, es decir, las no esenciales. Una abstracción se centra en la vista externa de un objeto, de modo que sirva para separar su comportamiento esencial de la implantación. Definir una abstracción significa describir una entidad del mundo real, no importa lo compleja que puede ser. Es decir, es importante aclarar que una clase abstracta sirve como base común para otras clases, pero no tendrá instancias. Es decir, son clases que no se van a instanciar nunca, pero sí va a servir de base para otras clases que sí se van a instanciar. Encapsulamiento. El encapsulamiento es la propiedad que permite asegurar que el contenido de la información de un objeto está oculto al mundo exterior. La encapsulación es ver al objeto como una caja negra, la cual solo sabemos utilizarla, pero no conocemos cómo fue hecha ni su contenido. La encapsulación permite la división de un sistema en
módulos. Estos se implantan mediante clases de forma de una clase representa la encapsulación de la abstracción. Cada clase debe constar de dos partes, una interfaz y una implantación. La interfaz de una clase captura solo su vista externa y la implantación contiene la representación de la abstracción, así como los mecanismos que realizan el comportamiento deseado. Modularidad. La modularidad es la propiedad que permite subdividir una aplicación en partes más pequeñas, llamadas módulos, en las que cada una debe ser tan independiente como sea posible de la aplicación en sí y de las partes restantes. La jerarquía es una propiedad que permite una ordenación de las abstracciones. Las dos jerarquías más importantes de un sistema complejo son la estructura de clases, generalización, especialización, y estructura de objetos, agregación, las cuales serán detalladas más adelante. Metodología orientada a objetos Butch. Esto les dejo a ustedes para que lean. Macroproceso tiene fases. Macro, ¿qué significa? Que es algo, ¿cómo te digo? Como algo grande, ¿verdad? Grande, exactamente. Micro, Algo pequeño, exactamente. creo. No me va a decir colectivo, ¿verdad? Bueno, bueno, entonces macro es algo grande. Entonces hay un macro proceso en, eh, que tiene sus fases y estas fases son la conceptualización, se establecen los requerimientos básicos, el análisis, desarrollo de un modelo de acuerdo al comportamiento del problema, el diseño, creación de la arquitectura a detalle, la evolución o puesta en marcha, se realiza la prueba, corrección y entrega tantas veces como sea necesario y evoluciona hacia la versión para el usuario final. El mantenimiento se realiza después de la entrega. Cabe mencionar que si esta etapa provoca nuevas ampliaciones del sistema que en la primera fase no fueron previstas, entonces se comenzará nuevamente el macroproceso. El microproceso está orientado a un enfoque más estrecho o más pequeño, como dijo la compañera, ¿verdad? Es la visión que un programador podría tener del sistema. El microproceso consta de 4 etapas: la identificación de las clases y los objetos a un nivel de abstracción, la identificación de semánticas de estas clases y objetos, identificación de las relaciones entre estas clases y objetos, la implantación de las clases y objetos. Y además ofrece 4 técnicas para la documentación, que son el diagrama de clases, los cuales indican la existencia de clases y sus relaciones, que es hasta donde nosotros llegamos y vimos. El diagrama de objetos, los cuales son usados para mostrar la existencia de objetos y su comportamiento. Esto van a dar en cursos superiores. El diagrama de estado de transición, los cuales muestran los estados posibles de cada objeto. Y el diagrama de tiempo, los cuales indican la secuencia de operaciones de los objetos. Notación Butch. Objetos. Esto es en Butch. Quiero llegar a la parte UML. Acá tenemos las flechas que habíamos visto en el trabajo de investigación. Esto
significa instancia, esto significa herencia y esto agregación. Ustedes van a leer después. Acá estamos. Esto es lo que teníamos. Ahora, clase 1, clase 2, atributo 1, método 1 y su relación. Asociación con una instancia, asociación con muchas instancias, asociación opcional, 0, 1. Esto van a ver en base de datos. Asociación con una o más instancias, asociación especificada numéricamente. Y acá llegamos a lo que es a la metodología orientada a objetos UML. Ustedes van a leer todo eso que pasé así de rápido, van a leer bien ustedes, ¿verdad? Porque les va a servir para las materias que vienen en el futuro. Bueno, la metodología orientada a objetos UML es probablemente una de las mayores innovaciones conceptuales en el mundo tecnológico del desarrollo de software. Es actualmente el estándar de la industria que requiere la construcción de modelos como condición previa al diseño y después a la construcción de prototipos. UML se diseñó combinando una gran cantidad de estándares. Sin embargo, se rige a través de tres metodologías precedentes: Butch, OMT y Objectory. Y de la colaboración de J. Rumbaugh, Butch y Jacobson, además del análisis y estudio de alrededor de 20 métodos estándares, ¿verdad? Cuando ya son 20 para mí que ya no es un estándar. Pero bueno, eso es lo que dice el material. Este lenguaje de modelado es de propósito general, el cual puede ser usado por todos los modeladores, no tiene propietario y está basado en el común acuerdo de gran parte de la comunidad informática. Está pensado en reemplazar al menos los modelos de Butch, OMT, entre otros, y es utilizado para entender, diseñar, configurar, mantener y controlar la información de sistemas computacionales. Notación UML. La notación que esta metodología maneja comprende el comportamiento de todo el sistema, permitiendo la realización de diagramas que lo describen. Las metas claves de UML se encuentran en integrar la terminología más aceptada comúnmente y con ello permitir contar con software avanzado que proporcione diagramas mejor definidos para el desarrollo del sistema. Objetos. ¿Cómo se representa objeto en UML? La notación de objetos es un rectángulo con dos compartimientos. Es un rectángulo con dos compartimientos. El compartimento superior contiene el nombre del objeto y el nombre de la clase a la que pertenece, ambos subrayados para distinguirlos como individuos. El compartimento inferior contiene la lista de nombres y valores de atributos. En ellos no existe la necesidad de mostrar sus operaciones porque son las mismas para todos los objetos de la clase. Entonces, esta sería en notación UML. Clases. Las clases en UML se dibujan como rectángulos. Las listas de atributos y operaciones se dibujan en compartimientos separados. Los compartimientos pueden ser suprimidos cuando no es necesario el detalle completo. Además, una clase puede aparecer en varios diagramas. Entonces, este es el nombre de la clase, como habíamos visto en el diagrama de clase hace rato, los atributos y los métodos. Si miramos acá, acá está el nombre de la clase, los atributos
y estos son métodos. Y esto, una observación al final, ¿verdad? Como ven, no es así estrictamente necesario que tenga que ser así, pero si uno entiende de UML, tiene que ser capaz de mirar esto y tiene que ser capaz de entender. Las relaciones. Las relaciones entre clases son asociaciones, generalizaciones, agregaciones y varias clases de dependencia que incluyen la de realización y de uso. Las relaciones entre clases se dibujan como líneas que conectan rectángulos de clases. Los distintos tipos de relaciones se diferencian por la textura de la línea y por los adornos de las mismas en sus extremos. La relación de asociación proporciona las conexiones con las cuales los objetos de diversas clases pueden interactuar. Quiero ir a la parte de cómo sería la clase. Las relaciones, ¿verdad? La direccionalidad, clase A, puede ser de uno a muchos. Y esto van a ver muchísimo, para la redundancia, en base de datos. Cómo se relacionan las tablas. Si es que ya no vieron en base de datos. Luego tenemos las reglas de generalización, que es lo que habíamos visto, ¿verdad? Que tenemos una superclase padre y tenemos clase hija 1 y clase hija 2. Y esto podía ser, por ejemplo, no sé si recuerdan que hicimos la clase persona. Y después, ¿qué clase era que heredaba de persona? Cliente también creo. Cliente. ¿Y la otra clase? Ahí no me acuerdo. ¿Quién se acuerda? Empleado. 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 Exactamente. Empleado. Este es una M y este es una P. Empleado. Exactamente. Y se puede hacer de esta manera y se puede representar también de esta manera. Como ven acá, acá está representado con este estilo. Ah, cualquiera de las dos formas entonces, ¿verdad? Sí, o sea, tenés que, si ves así o así, está bien. Y tenés que entender que esta es una clase que hereda de esta clase. La flecha apunta hacia el superior. Sí, 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 entiendo. Bueno, luego tenemos la relación de agregación y composición. Voy a pasar esa parte. Donde, ¿qué es lo que dice? eh, ¿Qué es lo que dice acá? Esta es la clase todo, dice. Y esta es la clase parte. Y dice contiene. Si miramos nuestro ejemplo, ¿qué es lo que pasa acá? Tenemos esta clase y tenemos esta clase. Esta clase contiene una parte o toda. O sea, una parte de esta clase contiene a toda esta clase. ¿Se entiende? Sí, profe, entiendo. Luego la relación de realización.
Interfaz no llegamos a dar, pero se representa también de esta manera y son para hacer polimorfismo, por ejemplo. Este sería el nombre de la interfaz, esta sería la clase, relación de dependencia de uso, por ejemplo, cliente, proveedor, qué dependencia tiene, las vistas dinámicas, las vistas estáticas. Esto significa agregación, calificador, composición, clase de asociación, asociación. Luego tenemos las vistas de caso de uso. Y esto también van a dar, estoy seguro que van a dar este dibujito. Parece medio de preescolar, pero Y así, dibujo. así se hace. ¿Y qué es lo que hace esto? El actor representa al, vamos a ponerle que este representa al administrador del sistema. Vamos a poner como ejemplo que representa al administrador del sistema. Y el administrador del sistema, ¿qué va a poder hacer? Por ejemplo, Dirigir, puede ser. ¿no? En términos informáticos, el administrador del sistema. Cambiar contraseña. Cambiar contraseña o crear usuario, por ejemplo. Entonces, este caso de uso se va a llamar crear usuario. Después va a tener otro caso de uso. Él va a poder cambiar contraseña. Y también va a poder eliminar usuario también. Porque él es el admin del sistema. Eliminar usuario. Estos son, este es un diagrama de casos de uso. Y se hace así mismo como les estoy mostrando. Y supongamos que no sea admin, que sea cajero. ¿Qué puede hacer un cajero? Puede crear un usuario. Su usuario puede crear, pero otros no. No, ni siquiera su usuario puede crear. Puede loguearse en todo caso. Su usuario le tuvo que haber creado el admin del sistema. El cajero, ¿qué es lo que se va? Se sienta en su caja y Va a usar el sistema. se loguea. ¿Y dónde va a poder entrar? ¿Va a poder entrar, modificar precio de producto, por ejemplo? Depende. Cajero él es. Sí. Yo creo que no, en todo caso. No, Cajero no. no. Cajero no puede modificar producto. Tiene que haber un supervisor que se encargue del tema de precios. Entonces, este cajero lo único que va a poder hacer es vender. Es decir, va a poder habilitar, no sé cómo llamarle, ventas. Y ventas implica, va a cargar el nombre del cliente y va a pasar los artículos. Y nada más. Él no puede hacer absolutamente nada más. Ni siquiera puede eliminar. Si se dan cuenta, ustedes se van al súper y
le dicen, ah, no, ese no quiero llevar, tiene que llamarle al supervisor que tiene una tarjetita ahí o una clave, viene y el supervisor es el único que puede eliminar esa venta, ese artículo dentro de esa venta. Entonces el cajero solamente puede hacer venta. ¿Qué otras cosas de repente, qué otro caso de uso de repente un cajero puede hacer? Profe, puede ser también apertura o Registrar. cierre de caja. ¿Cómo? Apertura o cierre de caja. Sí, usualmente sí también. La apertura y el cierre de caja. Y hoy en día también los cajeros ya pueden registrar clientes también. Antes no era así. Antes te mandaban allá en la oficina, la supervisora, si querés, factura con RUC, para que te Sí. registren ahí, bla, 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 bla. ¿Verdad? Ahora no, en la caja nomás directo ya te carga tu RUC, tu nombre completo y ya te registra ya, ¿verdad? Porque era un contratiempo terrible ir a pedir que te registren como cliente. Entonces el Yo, por cajero, ejemplo, sí, yo trabajo en atención al cliente y yo, por ejemplo, sí puedo modificar los precios y eso. y eso está mal. Sí, o sea, yo estoy así en tienda luego y soy la encargada de tienda y yo modifico los precios, pongo los descuentos, todo así. O sea, yo puedo en mi sistema hacer eso. Sí, y eso está mal. ¿Por qué? Porque en teoría pues el negocio tiene que funcionar sin presencia del dueño o del supervisor y cada uno tiene que poder hacer, eh, pensando así mal y pronto, si yo me voy junto a vos en tu local, vos me podés vender algo que sale 100.000 y poner que sale 5.000, ¿verdad? Sí, exactamente. Bueno, y Pero eso, hay, por ejemplo, lo que yo no puedo hacer en mi sistema de factura es el tema de, por ejemplo, yo tipeo el artículo sí, y me sale que no existe y me sale para crear. Eso sí yo no puedo hacer, eso ya hacen los de sí, administración, la parte de... y Eso, por ejemplo, no hago yo. eso está muy bien. Así tiene que ser. Tiene que haber un departamento encargado de cargar artículos, crear artículos, cargar las compras. Vos solamente tenés que poder cargar ventas. Y como dijo el compañero, hacer tu apertura. Sí, En eso sí hago también. en tu apertura, ¿qué es lo que sucede? En mi trabajo, por ejemplo, el cajero recibe el dinero de tesorería, le entrega un fondo inicial y el cajero se va a hacer su apertura y carga ese fondo en el sistema. Y ahí con eso ya su caja se da por aperturada. Y empieza a facturar, 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 facturar. Luego termina la jornada y empieza a cargar nuevamente los billetes que tenga en su caja. Y el sistema automáticamente calcula el fondo, le suma las ventas Todo sí coincide otra vez con la y apertura. sí, y sale ahí el faltante o el sobrante, etcétera, Sí, etcétera. sí, nosotros hacemos eso, pero manual. O sea, no hacemos por sistema, todo No es hacen y tenemos. Y eso son cuestiones, por ejemplo, que hoy en día se está informatizando todo. Sí, Ya, ujú, porque es mucho trabajo hacer a mano. la verdad que sí. Y con Por- atender otra vez los clientes, muy sí, difícil otra vez. y encima te vas tarde otra vez porque no sale tu Sí, arqueo y sumar, restar otra vez y buscar, mira tu factura uno a uno. sí, no, difícil es. El tema de caja chica es muy difícil. Tipo, te dice, te parece fácil eso hacer, pero tenés que prestar demasiada atención, porque si no, un mil nomás desaparece y todo ya cambia. Sí, así mismo. Y todo tiene que conciliar. Eso es así. Sí, eso sí o sí. Bueno, luego tenemos las relaciones de casos de uso. Se usa extend, include, generalización. Vista de implantación y despliegue, componentes, interfaz. A esto ya no vamos a llegar, pero sí quiero que miren y lean y fíjense en estos grafiquitos, porque estoy seguro que para su tesis van a tener que hacer esto.
todo esto. Profe, y en el caso de que no se llegue, por ejemplo, a terminar todo así el manual, ¿cómo hacemos? O sea, ¿se continúa el año que viene o cómo es? ¿O ya se queda ahí, se corta? El ¿O de alguna manual, otra forma ya aprendemos nosotros? el manual de qué. No, nosotros ya dimos todo lo básico. Este ya es un bonus nomás ya. Nosotros ya Ah, dimos todo lo que es programación orientada a objetos con Java. Ustedes ya están preparados ahora para empezar a trabajar con base de datos y estimo yo que en alguna materia, bueno, si les toca conmigo computación gráfica, por ejemplo, vamos a hacer programación web, donde vamos a unir nuestro sistema con una base de datos. Ahora, pues nosotros no hacemos con base de datos, hacemos todo ahí en el programita nomás, en el NetBeans nomás. No se sí. guarda nada. O salí de tu programa, perde todo. Perde toda la información. No hay persistencia de información. Ah, entiendo. Luego tenemos la vista de interacción, diagrama de secuencia. Esto ya es bonus nomás. Esto no se preocupen por esto que no es. Pero esto van a dar ustedes en otras materias. Yo ya les estoy dando un adelanto nada más como tenemos este trabajo y dimos diagrama de clases. Entonces dimos un pasito más y vimos también ya estas cosas. Entonces ustedes van a mirar, van a tener este material y ya no les va a ser algo nuevo cuando empiecen a dar, ¿verdad? Y cuando se repite las cosas, se quedan más en la cabeza. Todo este tipo de cosas. Van a ver. Diagrama de actividades. También es otra. el- es parecido al diagrama de flujo que se usaba antes. Esto también se hace en la tesis. O sea, el sistema. Acá está cómo se representa un paquete, que es esto. ¿Ven? Se fijan que está acá la pestañita, que es el nombre del paquete y todo el recuadro que representa el paquete. Esto. ¿Ven? Acá está mejor. ¿Ven? Este es un paquete. Dentro de este paquete hay otros paquetes, por ejemplo, este puede ser el domain, este puede ser las clases, qué sé yo, de inventario, este puede ser el de ventas, este puede ser el de compras, así. Y eso quería mostrarles. Y nosotros vamos, la próxima clase, a nosotros nos queda por ver polimorfismo según eh, nuestro planeamiento. Ahora un poco. Sí, polimorfismo. Eso es lo que nos queda por ver. Después, eh, estructura de selección. Eso ya dimos, ¿verdad? Sí, eso dimos. While, do, etcétera. Vimos los procedimientos y funciones, métodos, recursividad, procedimientos. Vimos los arrays, encapsulación, herencia, áreas públicas y privadas. Vimos todo. Todo lo que dice nuestro programa dimos. Lo que nos queda es polimorfismo, que vamos a ver la próxima clase. Que nos queda una, dos clases nos quedan. Y polimorfismo vamos a ver la próxima clase. Bueno, tienen que fijarse en la plataforma. Voy a alzar la tarea mañana para esta semana. Y el trabajo de investigación es para el 9 de diciembre, recuerden eso. Ya tienen todo el material para empezar a trabajar por eso. Y eso. Y traten de hacerlo lo antes posible y después nuestro examen, nuestra evaluación final que va a ser el 16 de diciembre.
Dejamos hasta acá, entonces, si les parece. Profe, una pregunta. Decime. En el caso de que no tengas grupo, por ejemplo, tengo que hacer o sea, las 7 clases que están ahí igual, ¿verdad? Sí, sí, Entonces, para empezarme desde ahora. completito. Fíjate que Dale. acá en los criterios de evaluación está acá, mira. Las clases están agrupadas en los paquetes, 2 puntos. La clase de computadora está correcta, 2 puntos. Acá si vos no haces una de las clases, no hay punto. Ok, entendido. Muy bien. Nos vemos el próximo viernes. Feliz fin de semana a todos. Dale, profe. Que tengas Claro, buen dale, día. profe, feliz fin de Gracias Chao. igualmente. Chao, chao.